Me llamo Anna. Soy ama de casa y tengo 62 años. He estado casada con Tom durante casi 30 años. Juntos tenemos un hijo, Sam, que ya tiene 28 años. Sam tiene una vida feliz. El año pasado se casó con Alina, una mujer maravillosa, y juntos han formado una hermosa familia. Con Sam ya independiente, me había estado preparando para la próxima etapa de nuestras vidas, la jubilación de Tom. En solo unos meses, finalmente podríamos disfrutar de días tranquilos como pareja. Pensé en todas las cosas que podríamos hacer juntos, en los viajes que siempre habíamos postergado, en las tardes en casa sin preocupaciones. Sin embargo, todo se vino abajo una noche durante la cena. Fue entonces cuando Tom me miró fijamente y, con una frialdad que nunca había visto en él, dijo: «Quiero que nos divorciemos». No pude reaccionar al principio. Pensé que había oído mal. «¿Qué dijiste?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Te pedí el divorcio», repitió, esta vez con más dureza. «Quiero terminar nuestro matrimonio». Me quedé paralizada. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Divorciarnos? De repente, ¿por qué? Es algo que he estado pensando desde hace tiempo, respondió sin vacilar. Estoy cansado de ti, Anna. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cansado de mí? ¿Qué quieres decir con eso? Simplemente, no puedo seguir viviendo contigo. Siempre estás quejándote. Siempre me molestas. Ya no te soporto. Espera, esto es demasiado repentino. Tom, ¿cómo esperas que acepte algo así? Traté de razonar con él, desesperada, pero sus palabras eran como una pared fría e impenetrable. Tom no tenía intenciones de discutir. Sacó unos papeles del divorcio que, al parecer, había preparado hacía tiempo. Estaban perfectamente guardados en un cajón, como si este momento hubiera sido planeado meticulosamente. «Tienes 3 meses para recoger tus cosas y marcharte», dijo con indiferencia. «No quiero que estés aquí cuando me jubile». Sus palabras finales fueron como un puñal. Dijo que no podía seguir viviendo con una vieja amargada y sucia. Ese comentario me destrozó por completo. ¿Cómo podía hablarme así, después de todo lo que habíamos vivido juntos? No era que aún sintiera un amor romántico por Tom. La chispa había desaparecido hacía años, pero siempre lo había amado, de una manera más profunda y familiar, porque habíamos compartido una vida entera. ¿Cómo podía tratarme con semejante crueldad? Por primera vez en años, me sentí completamente perdida. Había dedicado mi vida a mi familia, a mi casa. Nunca había trabajado fuera del hogar, y ahora no sabía cómo podría sobrevivir sin él. Me quedé sentada, mirando los papeles del divorcio, preguntándome en qué momento todo se había derrumbado tan irremediablemente. Tom no mostró el menor interés en mí después de dejar los papeles del divorcio sobre la mesa. Se limitó a marcharse sin decir a dónde iba, dejándome sola con mis pensamientos. Siempre había sido un hombre distante, no el típico esposo cariñoso. Nunca ayudaba con las tareas del hogar ni pronunciaba palabras amables hacia mí, pero, a decir verdad, eso nunca me había parecido fuera de lo normal para nuestra generación. Recordaba cómo, al principio de nuestro matrimonio, me tomaba de las manos y me decía: «Cuando te casas, te unes a una familia para apoyarla. Yo protegeré este hogar, Anna». Esas palabras se habían quedado conmigo a lo largo de los años, dándome consuelo incluso en los momentos difíciles. Había planeado tantas cosas para nuestra jubilación: viajes, tardes tranquilas juntos, un nuevo comienzo para nosotros dos, pero ahora, con un solo gesto y unos papeles sobre la mesa, Tom había destrozado todas esas esperanzas. Me sentí como si me hubieran dejado sola en una habitación oscura y vacía. Conforme pasaron las horas, la tristeza inicial dio paso al enojo. No podía aceptar que quisiera divorciarse de mí por una razón tan egoísta. Si iba a terminar nuestro matrimonio, al menos merecía una explicación completa. Necesitaba entender, enfrentar el hecho y, finalmente, seguir adelante. Pero Tom no volvió a casa esa noche. No pude dormir. Cuando finalmente llegó la mañana del sábado, Tom apareció en casa como si nada hubiera pasado. Intenté hablar con él, pero rápidamente se encerró en su habitación, diciendo que estaba cansado y necesitaba dormir. Esa actitud me resultaba familiar. Siempre se comportaba así después de una discusión, pero esta vez era diferente. Había algo más, algo que no entendía. Cuando Tom finalmente se levantó, ya eran más de las 5 de la tarde. Se dirigió directamente al baño y no habló conmigo hasta la cena. Aproveché ese momento para tratar de obtener respuestas. No puedo aceptar que simplemente me digas que quieres divorciarte porque estás cansado de mí. Eso suena a excusa de una pareja joven. Necesito que me digas la verdad. ¿Cuál es la verdadera razón? Tom me miró con una mezcla de irritación y desdén. Ya te lo dije, Anna.
No quiero pasar el resto de mi vida con una vieja arrugada y patética como tú. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Eso es lo que piensas de mí después de todo este tiempo?, pregunté, tratando de contener las lágrimas. Sí, eso es lo que pienso. He sido paciente contigo porque soy un caballero, pero ya no puedo soportarlo más. No quiero seguir viviendo con una mujer tan fea. Cada vez que intentaba razonar con él, respondía con insultos. Mi paciencia se agotaba con cada palabra hiriente que salía de su boca. Deja de hacer preguntas absurdas, dijo al final, exasperado. Solo dime cuándo te irás. Respiré profundamente, tratando de mantener la compostura. No puedo decidir irme si no me das una buena razón para el divorcio. Si realmente quieres terminar este matrimonio, necesito entender por qué. Tom bufó y se dejó caer en el sofá, encendiendo la televisión como si todo estuviera resuelto. Ya terminé de hablar, Anna. Pero yo no había terminado. Ya no estaba dispuesta a aceptar su arrogancia, ni como esposa ni como extraña. Tom podía ignorar mis palabras, pero yo no iba a ceder tan fácilmente. Empaca tus cosas y vete, eso es todo. Con esas palabras, Tom dejó de dirigirme la palabra. Desde entonces, ignoró todo lo que decía. Incluso cuando estaba frente a él, evitaba comer las comidas que yo preparaba, optando por comprar en tiendas de conveniencia, supermercados o salir a comer fuera. Intenté acercarme a él una y otra vez, buscando un momento para hablar, para entender, pero cada intento era rechazado con frialdad. Cuando llegaba a casa después del trabajo y me veía, se limitaba a soltar un comentario rápido antes de pasar el resto del día como si yo no existiera. Mientras reflexionaba sobre cómo podría superar esta crisis, mi teléfono sonó. Era Sam, mi hijo. Hola, mamá, estoy planeando celebrar tu cumpleaños contigo y Selena. Pensamos en salir a comer sushi los cuatro, incluido papá. ¿Qué te parece? En cuanto escuché su voz, algo dentro de mí se quebró. No pude contener las lágrimas. Todo el peso de las últimas semanas se desplomó de golpe. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Sam, alarmado por mi reacción. Entre sollozos, le conté lo que estaba pasando, que su padre me había pedido el divorcio sin darme una razón clara y que ahora me trataba como si no existiera. Sam se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de enojo. Voy a ir ahí ahora mismo. Hablaré con papá. Esa noche, Sam apareció en casa inesperadamente. Tom se sorprendió al verlo. ¿Qué haces aquí tan de repente?, preguntó Tom, con tono incómodo. He hablado con mamá. ¿Qué significa esto de que quieres divorciarte? No tiene sentido. Papá, no podemos entenderlo. Tom me miró fijamente, como si buscara una respuesta en mi rostro. Luego habló, aunque con tono defensivo. ¿Tú le contaste a Sam? ¡Qué cobarde! Sam lo interrumpió, furioso. No me hables de cobardía. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que mamá y tú tuvieron una conversación cara a cara? La has estado ignorando, rechazándola constantemente. Si hubieras hablado con ella, podríais haber resuelto esto, pero en lugar de eso, simplemente decides divorciarte. ¿Por qué, papá? Explícalo. Tom evitó su mirada. Su incomodidad era evidente, pero su terquedad no cedía. Ya dije lo que tenía que decir. Estoy cansado de esto. Ese es el final. Intenté encontrar algo en sus ojos, alguna señal de la persona que una vez fue, pero Tom permaneció impasible. Todo lo que había entre nosotros parecía haberse desvanecido en su agotamiento, en su indiferencia. Sam se levantó de la mesa, frustrado y decepcionado. Esto no tiene sentido. Papá, habla de verdad con mamá. No puedes simplemente ignorar todo lo que han construido juntos. Tom no respondió, y así, una vez más, se dejó caer en el sofá, encendiendo la televisión como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Me estaba comenzando a enfurecer con Tom por hablar de esa manera, especialmente frente a Sam. Sam también estaba visiblemente molesto. Ya ni siquiera te importa el tiempo que pasamos juntos como familia, ¿verdad?, dijo, con voz quebrada. ¿Recuerdas cuando Sam era niño? Solíamos viajar como familia, disfrutar de esos momentos. En ese momento, Tom se quedó en silencio, incómodo. Decidí intentar algo más para hacerle recordar lo que habíamos sido. Mira, todavía tenemos un registro de la infancia de Sam y nuestras fotos familiares en este álbum. Lo saqué del estante y se lo mostré, esperando que al menos eso lo hiciera reflexionar sobre los buenos tiempos que habíamos compartido. Pero Tom, sin decir palabra, cerró el álbum con un gesto brusco. No cambiaré de opinión. Hagas lo que hagas. Me divorciaré de ti. No me importa si nunca más veo a Sam. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que ya no podía tener una conversación seria con él. Está bien,
respondí, tratando de mantener la calma. Entonces, separémonos por ahora. ¿Qué diablos? Se dio la vuelta, visiblemente molesto. Divorciémonos ahora mismo. No puedo divorciarme ahora. Si nos divorciamos, recibiré la mitad de la pensión de jubilación. He estado contigo durante 30 años, Tom, y merezco eso. Al principio, Tom pareció resistirse, pero la presión de la situación lo obligó a ceder. Parecía que pensaba que no firmaría los papeles del divorcio a menos que él estuviera de acuerdo, pero finalmente aceptó, aunque de mala gana. Sam intervino, tratando de suavizar la situación. Ven a vivir con nosotros, mamá. Lena ha dado su consentimiento. Además, nunca has hecho nada por ti misma, siempre dependiste de él. Quizás si te vas, él sentirá cuánto te aprecia. Gracias, Sam, me alegra tanto que hayas intervenido hoy. Tom, con una expresión de disgusto en el rostro, se fue de la casa. Yo empaqué mis maletas y me fui con Sam. Cuando llegamos, Lena me recibió con calidez. Hola, Anna, ha pasado un tiempo, lo siento mucho. No quería que te sintieras incómoda. Por favor, no te enojes. No te preocupes, Lena, no hay problema. Quédate todo el tiempo que quieras. Lena siempre fue una esposa maravillosa, y la tranquilidad que sentía al estar con ella y Sam era como un respiro después de lo que había vivido con Tom. Mi vida con él había sido un infierno, pero ahora, al estar con mi hijo y su esposa, todo parecía mucho más pacífico y feliz. Aún me preguntaba por qué Tom había sido tan reacio al divorcio. Sentía que había algo más detrás de su decisión, algo que no estaba dispuesto a compartir. Decidí investigar, pero necesitaba dinero para hacerlo, así que comencé a trabajar nuevamente. No me quería quedar solo esperando respuestas, especialmente cuando Tom había comenzado a tratarme como si no existiera. A pesar de mis años sin trabajar, tenía una licencia de contabilidad, así que busqué trabajo, incluso si solo fuera a tiempo parcial. Finalmente, encontré una empresa que valoraba mi experiencia, ya que había trabajado en la misma industria durante más de 12 años, y logré conseguir el empleo. Mi próximo paso era investigar a Tom y encontrar un lugar donde vivir por mi cuenta. Pero Lena, al enterarse de mi situación, me ofreció su apoyo. No tienes que buscar un lugar donde vivir sola, Anna. Lena y yo hablamos y acordamos vivir contigo. Si lo deseas, podemos vivir juntas. Sentí una gran gratitud por el apoyo incondicional de mi hijo y su esposa. Por fin, parecía que había un lugar para mí. Un lugar donde no me sentiría invisible, como Tom había hecho durante tanto tiempo. Además, sería genial si pudieras quedarte con nosotros, dijo Lena, sonriendo mientras acariciaba su vientre. Su comentario me sorprendió. ¿Estás embarazada? Lena asintió felizmente. En realidad, quería contártelo en tu cumpleaños. La noticia me llenó de una alegría inesperada. Sería abuela. Era un sentimiento maravilloso. Un rayo de luz en medio de toda la oscuridad que había estado viviendo. Entonces, supe que tenía que actuar rápido. Tom debía quedar atrás lo antes posible. Decidí contratar una agencia de detectives para investigar. En una semana, ya tenía los resultados en mis manos. Me sorprendió la rapidez con que se habían resuelto las cosas, pero lo que encontré fue más impactante de lo que imaginaba. Las pruebas eran claras. Tom había sido infiel. Lo había hecho de nuevo. Se había hospedado en un hotel con una joven. La había invitado a su casa y no salió hasta la mañana siguiente. La separación lo había hecho bajar la guardia, y ahora estaba con su amante. Con los resultados en la mano, fui a verlo. Me quedé en silencio mientras él seguía hablando, sabiendo que pronto todo esto quedaría atrás. Terminando los papeles del divorcio, pensé en mi futuro, un futuro sin él, y eso era lo único que importaba ahora. Después de enviar los documentos, me dirigí hacia la puerta principal. Vi a Tom en el jardín, hablando por teléfono con su amante. Se veía tan feliz, como si nada hubiera cambiado. Nuestro hijo y su esposa nos esperaban en el coche, estacionados frente a la casa. Ellos me agradecieron amablemente por todo el esfuerzo que había hecho. Sin perder tiempo, fui directamente a la oficina de la ciudad y presenté los papeles del divorcio. Finalmente, después de 30 años de matrimonio, mi divorcio con Tom se concretó, pero lo que realmente comenzaba era mi venganza. Primero, a través de mi abogado, exigí la mitad de la pensión alimenticia y la pensión compensatoria como parte de la división de bienes. También envié una carta certificada a su lugar de trabajo, notificándole todo. Tom estaba a punto de jubilarse, según me dijo el abogado, y eso lo hizo aún más vulnerable. Tom no estaba contento. Los empleados en su oficina comenzaron a mirarlo con desaprobación,
y me enteré de que su celebración de jubilación fue mucho más simple de lo que había planeado. Había intentado negarme el pago de jubilación, pero cuando le informé a través de mi abogado que estaba dispuesta a ir a juicio, su actitud cambió, empezó a enfurecerse, pero al final no tuvo más opción que entregarme el pago de jubilación y una compensación, todo en una suma global. Este asunto parecía resuelto, pero las dificultades para Tom apenas comenzaban. Algunos meses después, recibí una llamada de él. Según lo que me contó, había intentado volver a casarse con su amante, pero justo antes de la boda, ella lo dejó. Tom también me dijo que su pareja quería abrir un restaurante, que era su sueño de siempre, y le pidió que pagara con su pago de jubilación. Tom había planeado pagarle el dinero cuando recibiera su pensión, pero no pudo. En su lugar, pidió un préstamo para poder pagarlo, ya que el restaurante al que quería apuntarse era muy popular. Su socio, sin embargo, era deshonesto y le insistió en que firmara un contrato sin más demora. Unos días después de recibir su pago de jubilación, Tom intentó retirar el dinero para pagar la deuda, pero al hacerlo, descubrió que su pensión había sido retirada y desaparecido. El inquilino al que apuntaba, su amante, había estado tratando de alquilar el lugar, y parecía que se lo habían llevado todo. El letrero aún colgaba: "Se busca", lo que significaba que Tom había sido completamente estafado. La policía fue notificada y se hicieron las consultas pertinentes, pero incluso meses después, no se obtuvo ninguna actualización. Al final, la situación fue un resultado directo de la infidelidad de Tom, por lo que no siento ninguna lástima por él. Seguiré trabajando con dedicación en mi empleo y disfrutando de mi vida. Me concentraré en cuidar a mi hijo, a su esposa y a mis nietos que pronto llegarán. Si Tom no hubiera tenido una aventura, tal vez habría podido disfrutar de su jubilación como se merece, recibir todos los beneficios correspondientes y vivir una vejez tranquila. Pero, al final, fue un marido tan insensato. Creo que sería mejor para él que su esposa se rodeara de su familia, en lugar de vivir junto a un hombre tan oscuro. Mi mayor deseo es que, después de todo lo ocurrido, ella logre una vida de jubilación tranquila y cómoda. Gracias por seguir mi historia hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.